En este problema va a ser un poco diferente. Vamos a intentar poner un escenario de telefonía, pero un poco más actualizado para que veáis que en realidad, pues esto que estamos haciendo en telefonía de voz sobre redes de datos, pues puede seguir aplicando esto mismo que os estamos explicando. De todas formas, entended que esto es una aproximación teórica lo más sencillo que hay a cómo sería el análisis de tráfico, pero bueno, para una asignatura para todo el mundo me parece que es suficiente para que tengáis una idea de la problemática. Bien, nos dicen que tenemos una empresa que tiene dos sedes alejadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner una aquí. A ver, como empiezo yo a dibujar muy grande, luego a lo mejor no me cabe. Una y otra. Tiene dos sedes alejadas. Cada una tiene un router frontera, un conmutador de paquetes de capa 3, ¿vale? A efectos de esta asignatura que no llegamos a ver ningún protocolo de capa 3, pues esto puede ser un router IP, por ejemplo, pero bueno, un conmutador de paquetes de capa 3, ¿vale? Tiene un router frontera y a través de una WAN, de una red de área extensa, que estará aquí en medio, intercambia paquetes con la otra sede, ¿vale? Entonces, esta es la sede 1, esta es la sede 2, y aquí en medio tenemos una red de área extensa que nos hace llegar los paquetes, por ejemplo IP, pero bueno, da igual, no vemos IP en este semestre, lo veis en el próximo semestre. Por ejemplo, los paquetes IP de una sede a la otra, ¿vale? Para interconectar las dos. Bien, nos dicen que el enlace a través de la WAN, esto podría ser, por ejemplo, una tecnología que hemos visto como por ejemplo ATM, tenemos asegurados 600 kilobits por segundo simétricos, ¿vale? Ese enlace nos da 600 kbps simétricos en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Por ese enlace se envía exclusivamente el tráfico de llamadas de voz mediante una solución de Voice over IP, VoIP, voz sobre IP, ¿vale? Al final es voz, en vez de sobre la red telefónica conmutada, voz sobre una red de conmutación de paquetes o una red IP, ¿de acuerdo? No hay otro tráfico de datos, no nos afecta este problema, a lo mejor el intercambio de datos entre las dos sedes a lo mejor no existe, solo quieren unir sus centrales telefónicas o la posibilidad de hacer llamadas, o a lo mejor hay otro enlace con otra capacidad reservada completamente independiente para lo que es el tráfico de datos y tienen separados 600 kilobits para la voz, 20 megabits para los datos, ¿vale? Como están separados no nos afectan a la voz. Entonces nos dicen eso, que se envía exclusivamente el tráfico de llamadas de voz. Cada usuario de la sede 1 hace en media 0,4 llamadas por hora a compañeros de la otra sede, ¿vale? 0,4 llamadas por hora a los compañeros de la otra sede. Estas llamadas tienen una duración media de 5 minutos. Cada usuario de la sede 2 hace una media de 0,6 llamadas por hora. Estas llamadas tienen una duración media de 4 minutos. Bien, en la sede 1 hay 600 usuarios, aquí tenemos 600 personas, y en la sede 2 tenemos a 300. Cada uno de ellos nos dice que hace 0,4 llamadas por hora, en media, ¿vale? Evidentemente, al final, a lo largo del día hará un número entero de llamadas, pero en media, entre todos los usuarios y todas las horas, es como si hicieran 0,4 llamadas a la hora de calcular volúmenes grandes de llamadas. Estamos trabajando con medias. Bien, fijaros una cosa, en algunos escenarios yo puedo sumar directamente, pues mira, pues tengo 0,4 llamadas de estos usuarios y 0,6 llamadas por hora de los otros usuarios, es como si tuviera una llamada por hora, ¿vale? Aquí no lo podemos hacer porque daros cuenta que aparte de que tenemos diferente número de usuarios de cada tipo, en realidad lo importante es que tienen diferente duración. Las llamadas de unos usuarios son diferentes en duración que las llamadas de los otros usuarios, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la duración de las llamadas si yo sumo los números de llamadas por hora? Bueno, pues podríamos hacer una nueva duración media, pero tendríamos que hacer haciendo una media ponderada entre estos minutos y el número de usuarios, ¿vale? Lo que es más sencillo a la hora de verlo es que simplemente calculemos la intensidad de tráfico que generan estos usuarios desde la sede 1 a la sede 2. Y claro, la intensidad de tráfico ya es independiente de lo que duren las llamadas.
y luego calculamos la intensidad de tráfico de los usuarios de la sede 2 a la sede 1. Bien, ¿cuál sería la intensidad de tráfico de la sede 1 a la sede 2? Bien, pues vamos a tomar, por ejemplo, como intervalo de medida 1 hora. Entonces, en 1 hora, cada usuario hace 0,4 llamadas, ¿vale? Porque son 0,4 llamadas, en realidad es por hora y por usuario, ¿vale? Cada usuario en cada hora. Entonces, si tenemos 0,4 llamadas por usuario y hora, 0,4 por 600 será el número de llamadas que tenemos por hora de todos los usuarios, ¿vale? Ese es el número de llamadas que tenemos en media en 1 hora. Cada una de esas llamadas es de 5 minutos de duración media, con lo cual ese es el volumen que tenemos, el volumen de tráfico que tenemos en 1 hora medido en minutos. Con lo cual, dividido por 1 hora en minutos, esto es lo que nos sale. Entonces, esto es 0,4 multiplicado por 600, multiplicado por 5 y dividido en 360. Estos son 20 Erlangs redondos. Ahora, la intensidad de tráfico de la sede 2 a la sede 1, pues lo mismo. 0,6 llamadas por usuario y hora por 300 usuarios. Eso es el número de llamadas que tenemos en 1 hora. Cada una de ellas tiene una duración de 4 minutos, luego es el volumen de tráfico que tenemos en 1 hora, medido en minutos, lo dividimos por 60, pues 0,6 por 300 por 4 dividido en 360, estos son 12 Erlangs. ¿Vale? Son más usuarios, la duración media es menor, perdón, hacen más llamadas cada usuario, la duración media es menor, hay menos usuarios, al final nos han salido muchos menos Erlangs, entonces la intensidad de tráfico total que tenemos sería de 20 más 12 Erlangs. La verdad es que ni siquiera hemos mirado si de verdad esto lo necesitamos en el problema, pero me parecía un cálculo interesante para que lo vierais. ¿Vale? Tenemos 32 Erlangs. Bien, entonces nos dicen, estos son llamadas de voz sobre IP. ¿Vale? Entonces, cada vez que un usuario, y aquí lo que estamos midiendo son Erlangs en cuestión de número de llamadas y de duración de las llamadas. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo, en realidad, cómo conjugamos esto con la red de datos. Fijaros cómo nos explican que funciona este enlace entre las dos sedes. Cada vez que un usuario desde su ordenador, o podría ser un teléfono de voz sobre IP, emplea desde su ordenador un software de voz sobre IP corporativo para establecer una llamada telefónica con un usuario de la otra sede, ese tráfico de datos circula por ese enlace, evidentemente. Bien, los routers de los extremos, los conmutadores de paquetes de los dos extremos, gestionan el uso de ese enlace para evitar que se establezcan más llamadas que aquellas que soporta por su capacidad máxima. ¿Vale? Aquí hay 600 kilobits por segundo. Si empezamos a establecer llamadas y dejamos que vayan por ahí los paquetes de muchas llamadas, llegará un momento que esos 600 kilobits no podrán con los paquetes de todas las llamadas, se empezarán a acumular en cola de los routers, a haber pérdidas y las llamadas telefónicas irán prácticamente todas mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los routers? Se fijan cuántas llamadas estamos estableciendo, no vamos a entrar en cómo se hace eso ya es entender cómo funcionan soluciones de voz sobre IP, eso se ve para quien tenga interés en una de las especialidades. ¿Vale? Entonces, se van a fijar en cuántas llamadas se van estableciendo e impiden que establezcamos más llamadas que cierto número. ¿Vale? Lo que quieren es que no excedamos el 90% de la utilización de ese enlace. Ese enlace es de 600 kilobits por segundo. Entonces, los routers van a controlar las llamadas, van a dejar que vayamos estableciendo más llamadas siempre que el tráfico que produzcan esas llamadas no exceda del 90% de la utilización de ese enlace. A ver, esto es muy simple. Si tenemos 600 kilobits por segundo, el 90% de 600 kilobits por segundo, ¿vale? 600 kilobits por segundo por 0,9, el 90% son 540 kilobits por segundo. ¿Vale? Entonces, a medida que vayamos añadiendo llamadas, generará más tráfico. Si una llamada que se va a establecer haría que excediéramos de los 540 kilobits por segundo de tráfico mantenido en ese enlace, el router no va a dejar que se establezca, ¿vale? Lo que va a hacer es tirar los paquetes, por ejemplo, de la señalización de la llamada, los paquetes de señalización para quiero establecer una llamada contigo, y entonces no se puede establecer la llamada y nunca llega el tráfico de esa llamada de voz sobre IP, ¿vale? ¿Se entiende el escenario? Vale, entonces, en realidad de esos 600 kilobits, el router deja un cierto margen, probablemente a lo mejor para el propio tráfico de señalización de voz sobre IP, y no deja que excedamos de 540 kilobits con el tráfico de llamadas. Bien, pero ¿cuántos de esos kilobits ocupa cada una de esas llamadas? Esto nos lo dicen aquí al final. Nos dice, el tráfico de voz sobre IP está formado principalmente por los flujos de voz en cada sentido, ¿vale? La
voz digitalizada en un sentido, en paquetes, y la voz en el otro. Cuando hicimos el tema sobre conmutación de paquetes, también vimos como algún escenario en el cual se acumulaban las muestras de voz en un paquete y luego se enviaba cuando había acumulado suficientes, ¿vale? Ese tipo de escenarios. Bien, entonces, esos flujos de paquetes con las muestras de voz uno tras otro, nos dice que se componen cada uno de esos flujos, el flujo de una llamada en un sentido y en el sentido contrario pues de forma análoga. Supondremos que el compresor genera un paquete cada 50 milisegundos, ¿vale? Entonces yo tengo una llamada de voz, voy a poner aquí el tiempo, el tráfico en paquetes que genera una de esas aplicaciones, uno de esos teléfonos de voz sobre IP, y nos dicen que genera un paquete cada 50 milisegundos, ¿no? Entonces yo aquí genero un paquete y 50 milisegundos después se genera otro que ¿qué tiene? Pues las muestras de voz que se han acumulado durante esos 50 milisegundos. Y a los 50 milisegundos genera otro paquete, de nuevo con las muestras de voz que se han acumulado durante esos 50 milisegundos. ¿Recordáis que vimos un ejemplo relacionado con esto en el tema 2, en el cual yo iba acumulando las muestras de voz para formar un paquete de un cierto tamaño y entonces lo enviaba? ¿Vale? Entonces, sí, esto es una conversación de voz sobre IP en un sentido, ¿vale? Son paquetes equiespaciados, 50 milisegundos, y nos dicen que todos ellos tienen 80 bytes. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si yo tengo 80 bytes y están los paquetes equiespaciados, si yo tengo 80 bytes, esos son 80 por 8 bits, y los tengo cada 50 milisegundos, esto en segundos es 0,05, en realidad lo que estoy teniendo es 8 por 8, 64, 640 bits cada 0,05, esto, si no me equivoco, 0,05 no será más que 1 partido 20, 640 dividido entre 0,05, entonces son 12.800 bits por segundo. En media, este flujo es como un flujo de 12.800 bits cada segundo, eso es lo que voy recibiendo simplemente que en paquetes, ¿vale? Y eso es lo que va a ver el router, que si yo voy a establecer una nueva llamada, él sabe que cada una de las llamadas que establecemos, pues porque conoce los compresores que empleamos y sabe que cada nueva llamada va a suponer 12 kilobits por segundo más, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuántas llamadas va a dejar ese router que establezcamos? Pues muy fácil, 540.000 bits por segundo entre 12.800 bits por segundo, 540.000 dividido entre 12.800, esto da 42,1875, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? 42 llamadas de voz a 12.800 bits por segundo dan menos de los 540 kilobits. 43 llamadas de voz a 12.800 bits por segundo ya dan más de los 540 kilobits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, el router no va a dejar que establezcamos, el router este va a hacer además de cortafuegos, esto ya lo veréis en otras asignaturas, quien tenga interés, y va a no dejar pasar los paquetes de una nueva llamada cuando tenga establecidas 42 llamadas, porque la llamada número 43 por 12.800 haría que excediéramos de los 540 kilobits, por lo tanto haría que excediéramos del 90% de la utilización del enlace con los flujos de voz. ¿Se ve? Entonces, 42 llamadas es el máximo que podemos establecer. 42 llamadas. La intensidad de tráfico que tenemos son 32 Erlands. Fijaros que ahora mismo ya me da igual los paquetes de voz. Ese router lo único que me está dejando establecer es 42 llamadas y la intensidad de tráfico que yo tengo es de 32 Erlands. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de bloqueo? En realidad lo que nos están preguntando, perdón, es el número en medio de llamadas por hora que no se pueden cursar por este enlace, porque se nos dice que si no las podemos cursar por este enlace, entonces se envían por la red pública telefónica conmutada, ¿no? Entonces se envían por la PSTN y llegan por la red telefónica tradicional y pagamos al operador telefónico de turno, ¿no? Entonces, ¿cuántas llamadas no podemos establecer por aquí? Pues esto es lo que nos va a decir la B de Erlang. La probabilidad de que yo no pueda establecer una llamada por ahí no va a ser más que la Erlang B de 32 Erlangs con 42 recursos. Vamos a ver si me he traído por aquí una tabla que nos diga esto.
aproximadamente, si tenéis una calculadora de la B de Erlang, pues recurrís a la calculadora. Perfecto. Ahora mismo, por no sacar yo una calculadora, pues fijaros, de nuevo tiro de una tabla. Aquí está la línea de 32 Erlangs, perdón, esto es de 32 servidores. La línea de 42 servidores, perdón, es esta de aquí, la penúltima. Y 32 Erlangs está ligeramente por debajo de este valor, con lo cual lo que nos sale estará ligeramente por debajo de un 2%. ¿Vale? Entonces esto es, vamos a decir que aproximadamente un 2%. ¿Vale? Es un poquitín menos, pero bueno, para el resultado aproximado que queremos nos vale. Si tenéis el valor exacto, pues ponéis el valor exacto. Eso quiere decir que un 2% de las llamadas que hacen los usuarios, cuando llega esa llamada, se encuentra con que ya hay 42 llamadas establecidas y por lo tanto el router considera que ya estamos usando mucha capacidad de ese enlace, a lo mejor se le van a llenar las colas si empezamos a meter más paquetes y no te deja establecer la llamada número 43. ¿Vale? Entonces el escenario lo que decía es que si intentamos establecer una llamada telefónica y fracasa por ese enlace, porque el router no deja, lo vamos a establecer la llamada por la red telefónica tradicional, ¿vale? Sale a la red telefónica y pagamos una llamada a lo mejor internacional. Entonces lo que nos pregunta es cuál es el número medio de llamadas por hora que se redirigen hacia esa red telefónica. Entonces sabemos que es el 2% de las llamadas que se hagan. ¿Cuántas llamadas se hacen por hora? A ver, los usuarios, depende de qué sede, intentan hacer un número diferente de llamadas. Los de la sede 1 intentan hacer 0,4 llamadas cada hora. Los de la sede 2 intentan hacer 0,6 llamadas por hora. Luego, en realidad, yo lo que tengo es... tened en cuenta que tenemos un número de usuarios. Tenemos 0,4 llamadas por hora, pero tenemos 600 usuarios. Y la sede de la derecha tenemos 0,6 llamadas por hora por los 300 usuarios. Este es el número total de llamadas por hora que intentan hacer los usuarios. 0,4 por 600 más 0,6 por 300. Esto da 420 llamadas por hora. Estas son las llamadas que intentan establecer los usuarios y de ellas fracasa el 2%. ¿Vale? Entonces multiplicamos por 0,02 y estas son en media las que fracasan. 8,4 llamadas a la hora. Tiene sentido las fracciones, siempre recordad porque son medias. ¿Vale? 8,4 llamadas a la hora en media no se pueden establecer por el enlace corporativo que tenemos, que seguramente nos hubieran salido todas gratis, sino que las mandamos por la red pública y tenemos que pagar por esas llamadas. Unas son de duración 5 minutos, otras son de duración 4 minutos, ahí ya podríamos entrar a, bueno, pero ¿cuántas son de duración 5 minutos? Porque a lo mejor nos cobran por duración, mirar cuánto nos cobran por cada minuto de llamada, ¿vale? Y pensar cuánto estaríamos pagando en media por esas llamadas por la red pública. También podríamos empezar a pensar, bueno, ¿y cuánto tengo que aumentar yo la capacidad de este enlace por la WAN para reducir el número de llamadas que mando por la red pública para yo pagar menos de llamadas internacionales? Porque prefiero siempre cursarlas por mi enlace que me salen a lo mejor gratis o ya lo estoy pagando.